Hola, abuelo y comunidad. Prefiero no revelar mi nombre ni la ciudad donde nací. Actualmente vivo en Puebla, pero crecí en Michoacán. La razón por la que ahora resido en Puebla se debe a dos encuentros aterradores que tuve con un skinwalker cuando era más joven. El primer encuentro ocurrió cuando tenía 10 años. Mi abuelo era dueño de una pequeña hacienda donde cultivaba maíz. Todo sucedió hace unos 20 años, durante una reunión familiar para celebrar el cumpleaños de una de mis tías. Es importante mencionar que la hacienda de mi abuelo tenía 3 zonas: la casa principal, los extensos campos de maíz y una pequeña área boscosa que separaba los cultivos de las propiedades vecinas. Mis 2 primos y yo estábamos jugando en esa zona arbolada, peleando con palos y haciendo las travesuras típicas de niños de 10, 9 y 6 años. En ese momento, escuchamos a mi madre llamarnos desde la casa. Mis primos corrieron inmediatamente hacia allá, y yo estaba a punto de seguirlos cuando escuché a mi padre llamándome desde el otro lado del bosque. No me pareció extraño, ya que él y mi abuelo solían cazar por esa zona debido a un pequeño lago cercano que también era ideal para la pesca. Sin dudarlo, me dirigí hacia donde creí oír su voz. Atravesé algunos árboles grandes cuando, de repente, volví a escuchar la voz de mi padre, esta vez proveniente de un claro que acababa de pasar. Me sentí confundido hasta que vi algo que me dejó petrificado, una criatura de casi 2 metros, mirándome fijamente. Era enorme, con piel pálida y escamosa, y tenía cuernos que sobresalían de su cabeza grotesca. Aquel ser gruñó profundamente. Esa imagen quedó grabada en mi memoria, especialmente cuando se lanzó hacia mí. Lo último que recuerdo de ese día es a esa monstruosidad abalanzándose sobre mí. Más tarde supe que mi padre había salido a buscarme y me encontré inconsciente en el suelo, cubierto de sangre. Según él, vio a esa cosa llevándome en brazos y disparó un tiro de advertencia que hizo que la criatura me soltara y huyera. Aunque estaba cubierta de sangre, milagrosamente, no tenía heridas. El segundo encuentro fue 2 años después. Para ese entonces, el área boscosa había sido despejada y convertida en una granja de cerdos que pertenecía a mi abuelo. Sin embargo, algunos cerdos habían comenzado a desaparecer, y mi abuelo sospechaba que se trataba de jaguares que los estaban cazando. Así que mi padre y yo nos mudamos a la hacienda durante las vacaciones escolares para ayudar a un vigilante. Todo ocurrió aproximadamente una semana después de nuestra llegada. Nos mudamos a la granja durante el periodo de vacaciones escolares para que mi padre y mi abuelo pudieran rastrear a los animales responsables de las desapariciones de los cerdos. Todo ocurrió aproximadamente una semana después de nuestra llegada. Por razones obvias, evitaba acercarme a lo que antes había sido la zona boscosa. Prefería pasear por los campos de maíz en dirección al viejo granero, aunque en el fondo sabía que tampoco allí estaría completamente seguro. No había avanzado mucho cuando un olor extraño me invadió, era idéntico al hedor de aquella criatura que había visto 2 años atrás. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación o el miedo jugándome una mala pasada, hasta que lo oí. Era la misma criatura que me había atacado antes, pero esta vez no me notó al principio. Intenté quedarme quieto y no hacer ningún ruido, pero cuando finalmente me vio, soltó una risa macabra que me heló la sangre. Se levantó lentamente de la posición agachada en la que estaba, y en ese momento, grité con todas mis fuerzas y corrió de regreso a la casa lo más rápido que pude. Llegué gritando, desesperado, y le conté a mi padre lo que había visto, entre lágrimas y jadeos. Hasta el día de hoy, desearía haber podido detenerlo a él y a mi abuelo, pero ambos tomaron sus rifles de caza y salieron en busca de aquella cosa. Nunca regresaron. Ni mi padre ni mi abuelo. La policía fue alertada y organizando una búsqueda que duró varias semanas. Revisaron cada rincón de la hacienda y las áreas cercanas, pero nunca encontraron ninguna pista sobre lo que les había sucedido. 6 meses después,
mi madre y yo nos mudamos a Puebla, de donde ella era originaria. Hasta hoy, me niego a volver a aquella región de Michoacán. No quiero volver a enfrentarme a esa criatura jamás. Buenas noches. Me llamo Alejandro, tengo 36 años y soy originario de Huatusco, Veracruz. Este hecho ocurrió hace 10 años, cuando tenía 26 y aún estaba soltero. En esa época, tenía recurrentes pesadillas sobre nahuales mucho antes de encontrarme cara a cara con uno. Digo sueños, pero en realidad eran auténticas pesadillas. En esos sueños, me encontraba en una carretera solitaria, rodeada de bosques de pesos. No importaba cuánto caminara, nunca veía señales de vida, ni autos, ni gasolineras, ni rastro alguno de personas. Tampoco había señal de celular o GPS que pudiera orientarme. Después de lo que parecían horas caminando, siempre llegaba a un poste de luz, solitario y extraño, colocado justo en el centro del camino. El poste estaba encendido, y la luz apenas iluminaba lo suficiente para revelar una figura en la penumbra, justo fuera del alcance del resplandor. Sentía la urgente necesidad de gritar o pedir ayuda al divisar aquella silueta, pero no podía. Entonces, esa figura notaba mi presencia, avanzaba hacia la luz, y lo que veía me paralizaba de terror. Era un ser inmenso, de piel grisácea y escamosa, con una cabeza de toro y enormes cuernos retorcidos. Sus brazos y piernas eran largos y desgarbados. Sentía náuseas de miedo cuando lo veía moverse hacia mí. Siempre, justo antes de que me alcanzara, despertaba sobresaltado, justo cuando parecía que iba a decapitarme con sus garras. Las pesadillas terminaron abruptamente cuando, años después, tuve un encuentro real con aquella criatura. Fue en una tarde de diciembre, en la finca de mis padres, en una región rural de Guerrero. Había pasado la Navidad con ellos, pero tenía que regresar pronto a la ciudad por trabajo. Conducía por un camino de terracería, rodeado de vegetación densa, cuando de repente el auto se detuvo. Revisé el tanque y, para mi sorpresa, me había quedado sin gasolina. Recordé que había pasado por una gasolinera hacía unos 20 minutos. Tenía un bidón vacío en el maletero, así que lo tomé y empecé a caminar de regreso. La distancia era mayor de lo que había calculado, pero finalmente llegué a la estación. El camino de regreso fue lo peor. A diferencia de mis pesadillas, había varias farolas normales iluminando la carretera. Pero lo que vi entonces fue mucho peor que cualquier sueño. Ahí estaba aquella cosa, idéntica a lo que había visto en mis pesadillas. La criatura tenía otra persona entre sus garras. Vi cómo la decapitaba con una facilidad escalofriante. Luego se giró hacia mí, con una sonrisa malévola y unos ojos llenos de maldad que jamás olvidaré. No sé cómo lo logré, pero corrí de vuelta a mi auto y me encerré dentro. Sentía que mi corazón iba a estallar. Lo que no sabía era que la criatura me había seguido. Lo supe cuando la vi rodear el vehículo, como si me estuviera cazando. Siempre llevo una pistola en el auto, así que hice lo único que pensé que podría salvarme, bajé la ventanilla y disparé varias veces. No creo haber acertado ningún tiro, pero logré ahuyentarlo temporalmente. Sin embargo, la cosa siempre regresaba. Lo más aterrador era que nunca tuvo la misma forma, a veces parecía un toro, otras un caballo con ojos rojos o incluso una figura humana. Pero siempre conservaba la cabeza de toro, con sus cuernos retorcidos y esa piel podrida, pálida y asquerosa. A veces, movía la boca como si intentara hablar, pero nunca emitía ningún sonido proveniente de él. Lo que fuera, eventualmente pareció perder interés en mí y se fue de la misma manera en que había venido, justo cuando comenzó a salir el sol. Me quedé en el coche unas horas más antes de intentar de nuevo llegar a la estación de servicio, y afortunadamente nunca más lo volví a ver. Estoy agradecido por eso, y no quiero volver a ver a esa criatura jamás.
Después de hacer algunas investigaciones y pasar largas horas viendo la serie Sobrenatural, llegué a la conclusión de que la criatura era un skinwalker. Pero, ¿qué haría una criatura así aquí en México, si no es nativa de nuestro país? Bueno, si alguien ha tenido alguna experiencia con un skinwalker, por favor, déjela aquí en los comentarios. Buenas noches. Mi padre falleció hace aproximadamente 5 años, de manera inesperada, debido a un infarto. Fue un golpe muy duro tanto para mí como para mi madre. Después de eso, nuestra casa dejó de sentirse como un hogar. Un año más tarde, decidimos mudarnos a una nueva vivienda, junto con nuestro viejo perro. El lugar de destino era una pequeña localidad, a unos 30 minutos de distancia. Sin embargo, justo antes de la fecha de la mudanza, tuve uno de los sueños más realistas que haya experimentado. Todo en mi cuarto era idéntico a la habitación real. A veces pienso que quizás estaba en algún tipo de parálisis del sueño. Para aumentar esa sensación de realismo, la luz de las farolas de la calle entraba por la ventana, proyectando un reflejo perpéndico. En el sueño, mientras observaba ese reflejo en la pared desde mi cama, vi cómo una silueta se deslizaba entre las sombras. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras me quedaba inmóvil, paralizado por el miedo. De repente, la figura dejó de moverse y se quedó quieta en el reflejo de la luz, como si yo estuviera mirando directamente. Entonces, escuché su voz, la voz de mi padre fallecido: «Estoy enviando algo para observarte». A pesar de que la voz era la de mi padre, sentí un terror indescriptible. No entendía por qué, pero aún así conseguí susurrar una pequeña respuesta. La silueta se mantuvo inmóvil por un rato, dejando un silencio que helaba la sangre. Finalmente, dijo: «Buena suerte». Me desperté de inmediato, jadeando y cubierto de sudor frío. Esa pesadilla me dejó profundamente perturbado, especialmente. Pocas semanas después, mi madre y yo nos mudamos hacia el sur. La nueva casa era pequeña pero acogedora, rodeada de un bosque y con apenas 1 o 2 vecinos en un camino de grava. Era el lugar perfecto. Al poco tiempo de llegar, apareció una gata negra que resultó ser de nuestro vecino. Se presentaron apenas unos minutos después de que llegamos. Desde ese momento, la traté como si fuera mía. Le dejaba comida enlatada 1 o 2 veces a la semana. Aunque nunca la llamaba, cada vez que salía al exterior, ella corría hacia mí. Menos de un mes después de habernos instalado en la nueva casa, me desperté sobresaltado. Escuché una leve tos que parecía venir del piso de abajo. Es importante mencionar algo sobre nuestro viejo perro. Sufre de un problema en la tráquea y necesita tomar medicamentos regularmente para calmarlo. Bajé a toda prisa desde mi habitación para darle su medicina, pero no lo encontré en ningún rincón de la casa. No estaba en su cama, ni en la cocina, ni en ningún otro lugar habitual. Decidí no revisar el cuarto de mi madre para no despertarla. Fue entonces cuando volví a escuchar la tos, pero esta vez parecía más lejana, como si viniera del exterior. Me acerqué a la puerta lateral que daba al patio y al bosque, y noté que la había dejado sin cerrar del todo, estaba ligeramente abierta. Salí de inmediato con una linterna en mano y comenzó a llamar a mi perro, Toby. Grité hacia los árboles. Al escuchar otros tonos, dirigí la luz hacia el origen del sonido. Esta vez, parecía provenir del camino de grava. En ese momento, pensé que mi perro se había desorientado en la nueva casa. Seguí buscándolo, gritando: «Ven aquí, Toby, vamos, chico». De repente, escuché nuevamente la tos, mucho más cerca. Pero esta vez, no sonaba igual, en lugar de la tos seca que había oído antes, se parecía más a un gruñido bajo. Apunté la linterna hacia la dirección del ruido, y ahí estaba, un perro de color naranja brillante parado en medio del camino. Por un instante, pensé que era un perro callejero enfermo, confundido con el mío.
Mientras intentaba asimilar lo que veía, el perro me miraba fijamente, sus ojos reflejando la luz de mi linterna. Nuestra mirada se rompió cuando inclinó la cabeza hacia un lado. Bajé la vista y noté que la gata negra del vecino estaba justo entre mis piernas. Pero algo había cambiado en ella. Ya no era la gata amistosa y cariñosa que había conocido. Su pelaje estaba erizado y adoptaba una postura agresiva, soltando un gruñido bajo dirigido al perro. Pensé que simplemente estaba asustada por la presencia del animal. Me arrodillé para intentar calmarla y protegerla, pero por más que lo intenté, no se movió. Seguía su atención fija en ese perro. Volví a mirar hacia donde estaba el perro naranja, pero ya no estaba ahí. En su lugar, parado en el mismo punto, vi algo espeluznante, un cadáver putrefacto de una vaca que avanzaba lentamente hacia mí. Retrocedí, horrorizado. La mandíbula de la criatura colgaba de su rostro, y uno de sus ojos, ensangrentado, se balanceaba de un lado a otro, como si estuviera atrapado en un sufrimiento interminable. Me froté los ojos, esperando que fuera una ilusión. Pero cuando los abrí de nuevo, la imagen seguía ahí. A pesar de la aterradora visión, la gata negra permanecía a mi lado, gruñendo con fiereza a la criatura. De repente, aquella cosa dejó de moverse. Se quedó quieta, con la mirada fija en mí y en la pequeña gata que parecía estar protegiéndome. Entonces, escuché claramente cómo la vaca mugía dos palabras, con una voz baja y solemne: «Buena suerte». La criatura se adentra corriendo en el bosque. La seguí con la linterna, pero había desaparecido por completo. Ni siquiera la maleza por la que habría pasado mostró señales de haber sido perturbada. La gatita, que aún se encontraba entre mis piernas, se tranquilizó como si nada hubiera ocurrido. Aunque no era realmente mía, la tomé en brazos y corrí de vuelta a la casa. Antes de subir a mi habitación, decidí revisar el cuarto de mi madre. Ahí, en el suelo, estaba Toby, profundamente dormido. Todo el tiempo había estado allí. Cerré la puerta en silencio y llevé a la gatita conmigo a mi habitación. Quería asegurarme de que durmiera a mi lado esa noche. Después de todo lo que había pasado, llegué a la conclusión de que fui víctima de un skinwalker. Esa entidad probablemente imitó los sonidos de mi perro, sabiendo que saldría a buscarlo. Pero la pequeña gata negra debía asustarla, obligándola a huir. Desde aquella noche, no la he vuelto a ver. Tal vez porque la gatita sigue rondando el camino de grava o quizás porque esa criatura decidió que no valía la pena enfrentarse a ella. Cada noche, dejo una lata de comida para la gatita negra, como una especie de agradecimiento. Lo más irónico de todo esto es que, al hablar con mi vecino sobre la supuesta gata, él me aseguró que no tenía ninguna mascota y que nunca había visto un gato por la zona. Buenas noches. Antes de continuar, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Si disfrutas de los relatos, te agradecería que presionaras el botón de gracias abajo apoyando al canal y que visites nuestra tienda. Sigamos. Me llamo Lucas, y esto sucedió hace más de una década. En ese tiempo, vivía en Albuquerque, Nuevo México, en un pequeño edificio de apartamentos en el barrio viejo. Era un lugar algo decadente, pero el único que podía costear. Aunque soy brasileño, me mudé allí por un intercambio universitario, y al final, terminé quedándome. El clima desértico y los paisajes áridos siempre me resultaron intrigantes, aunque diferentes de lo que estaba acostumbrado. Un día, conocí a un nuevo vecino mientras esperaba el ascensor. Cargaba las bolsas de las compras, y para mi suerte, el ascensor funcionaba ese día. Frente a las puertas, esperé varios minutos, pero nada pasaba. Frustrado, estaba a punto de patear las puertas cuando apareció alguien más. Era un tipo alto, atlético, con cabello castaño y algo canoso, pero su rostro parecía joven. Su apariencia destacaba entre los demás residentes,
personas de bajos recursos o en situaciones complicadas. Él presionó el botón del ascensor y al ver que no respondía, giró hacia mí. Me clavó sus ojos oscuros con una intensidad que hizo que mi nuca sudara. Señaló el ascensor y preguntó, «¿No funciona?». Su voz tenía un acento extraño, uno que no logró identificar del todo. Asentí en silencio. Miró hacia las escaleras bloqueadas con una reja. Por seguridad, el propietario había cerrado el acceso a los pisos superiores, excepto desde el vestíbulo. Sin embargo, el hombre sacó una llave y abrió la reja. Me sorprendí, pero agradecí en silencio y subí apurado. Mientras avanzaba, una de mis bolsas crujió y casi todo se cayó. Retrocedí tambaleándome, y él, con una rapidez inesperada, me sostuvo con una mano y recogió la caja de huevos con la otra. Balbuceé una disculpa mientras algunas naranjas rodaban por las escaleras. «No te preocupes, te ayudaré», dijo con un tono suave. Recogimos las naranjas en silencio. Ató la bolsa sin devolverla. Sentí una vergüenza extraña, rara vez recibía ayuda. Solo logré murmurar un «gracias» y sigue adelante. Cuando llegamos al cuarto piso, él señaló la puerta junto a la mía. «¿Tú aquí?». «Yo allá», dijo. Sabía que el antiguo inquilino se había mudado recientemente. Nos quedamos en silencio, incómodos. Finalmente, él rompió la tensión. «¿Tu nombre?». «Lucas», respondí con voz baja. «Es un placer, Lucas». Le preguntó el suyo. Se quedó rígido, con una expresión tensa. «Danny», respondió, como si improvisara. Su actitud me dejó con una sensación extraña. Agradecí nuevamente y entré a mi apartamento, tratando de olvidar esa inquietud. Al día siguiente, unos golpes en la puerta me despertaron. No esperaba visitas. Con la cadena puesta, abrí ligeramente. Allí estaba Danny, con la misma mirada intensa. «¿Está todo bien?», pregunté, sintiendo un escalofrío. No tenía idea de lo que Danny podría necesitar. Tal vez había algo mal en su apartamento y no podía contactar al encargado debido a los horarios. Pero lo que me dijo me desconcertó por unos segundos, quería saber mi horario de trabajo. «Bueno, no tengo turnos fijos», respondí, «pero puedo darte una idea de mis horarios». «¿Quieres que te dé mi número?», le preguntó. «Así te puedo avisar cuando salga a trabajar». Él se mantuvo en silencio. Fui a buscar mi teléfono, aprovechando para calmarme un poco. Cuando sacó su móvil para intercambiar números, notó que era sorprendentemente antiguo. Tras enviarle un mensaje, volvió a asentir, y de repente me arrepentí. Sentía que había compartido esa información con alguien que podría usarla para algo siniestro. Tal vez estaba siendo paranoico, o no. «Mira, Lucas, yo trabajo desde casa, pero solo cuando tú no estás», explicó con voz calmada. Su respuesta vaga me dejó más confundido que tranquilo. Dejé la puerta entreabierta mientras intentaba procesar lo que había dicho. No tenía idea de a qué se dedicaba, pero su tono sugería que no quería que lo molestaran, o que lo descubrieran. Mi mente comenzó a divagar, ¿sería algo relacionado con actividades ilegales? Parecía que alguien podría estar involucrado en negocios turbios. Durante la primera semana, no oí ni un ruido proveniente de su apartamento. Cumplía con su promesa de no molestarme. Lo vi algunas veces cuando regresaba del trabajo, siempre salía con una bolsa grande al hombro y llevaba guantes de cuero negros. Nunca vi ninguna motocicleta, pero tenía el aspecto de alguien que podría tener una. Cada vez que nos cruzábamos, me saludaba con un leve movimiento de cabeza. Distante pero educado. A pesar de todo, había algo inquietante en él. Incluso los jóvenes problemáticos que se reunían en la entrada del edificio le hacían espacio cuando se acercaba.
No pude evitar pensar que tenía algún tipo de autoridad sobre ellos. La segunda vez que interactuamos fue porque irrumpió en mi apartamento, aunque, en retrospectiva, no fue totalmente su culpa. Todo comenzó cuando intentaba alcanzar un frasco de aspirina sobre la nevera. Al hacerlo, resbaló y cayó fuera de mi alcance. En lugar de buscar una silla, me subí al mostrador de la cocina, apoyándome torpemente en el armario superior. Sentí un crujido justo antes de que todo colapsara. Los armarios, viejos y mal instalados, se desprendieron, cayendo sobre mí junto con platos y vasos. El golpe me dejó aturdido. Sentía un corte en la frente y el aire salió de mis pulmones al recibir el impacto del armario en el pecho. Permanecí en el suelo, mareado y dolorido. No podía alcanzar mi teléfono, que estaba sobre el mostrador. Sin coche para ir al hospital, solo pude esperar. ¿Lucas? La voz de Dani me sobresaltó. Estaba en la puerta de la cocina, mirándome fijamente. Recordé haber cerrado la puerta con llave. ¿Cómo había entrado? El dolor me impidió hablar. Se acercó, levantó el armario con una facilidad sorprendente y me ayudó a ponerme de pie, esquivando los vidrios rotos. Con un paño de cocina, limpió la sangre de mi frente. No estaba en condiciones de cuestionar su presencia. Voy a llamar a un médico, dijo, sacando un móvil diferente del que había usado antes. Intenté protestar, pero una mirada suya bastó para que me quedara callado. Me senté en el suelo, presionando una toalla húmeda contra la herida mientras él hablaba por teléfono. 10 minutos, anunció al colgar. Finalmente reunió fuerzas para preguntar. ¿Cómo entraste? La cerradura es vieja, respondió, sin dar más detalles. Definitivamente parecía alguien que sabía abrir cerraduras. Durante los siguientes minutos, intentó limpiar el desastre. La herida sangraba mucho, y la cocina parecía la escena de un crimen. Me pregunté si alguna vez podría borrar esas manchas del piso de baldosas baratas. El médico llegó y Dani lo dejó pasar. Se acercó, arrastrando una silla hasta quedar frente a mí, y comenzó a examinar el corte. Abrió un maletín antiguo que colocó sobre la mesa. Su apariencia me sorprendió, parecía salido de otra época. Llevaba gafas redondas con montura dorada y vestía un chaleco sobre una camisa bien abotonada. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, al estilo de los años 50. A pesar de su aspecto retro, al menos sus herramientas parecían modernas. Sacó una linterna y la usábamos para revisar mis ojos, haciendo que los siguiera con la mirada. Bueno, no hay daño cerebral. Solo un corte superficial con mucho sangrado. Dani podría haber sido encargado solo, pero supongo que quería asegurarse de que tu cerebro estuviera intacto, comentó el hombre, presentándose como el Dr. Gabriel. Se sentó a mi lado, con una expresión severa, aunque tenía un aire paternal. Lamento mucho haberlo hecho venir, doctor. Podría haber ido al hospital, dije, sintiéndome incómodo. No te preocupes, muchacho. Atender a domicilio es parte de mi trabajo. Muchos de mis pacientes no pueden ir a la clínica por diversas razones, respondió tranquilamente. Mientras hablaba, limpió el corte y comenzó a suturarlo sin previo aviso. Solo fueron 3 puntos, pero dolieron. Parecía un buen hombre, aunque su presencia imponía respeto. Traté de distraerme del dolor con algo de conversación. No parece el tipo de persona que ayuda a los demás, murmuré. Supongo que no quiere mudarse otra vez. A pesar del tipo de personas que habitan esta zona, el lugar es bastante conveniente. El alquiler es económico y todo queda cerca, explicó el doctor, mientras guardaba sus herramientas. Una vez terminada la sutura, sacó una botella térmica y una caja de galletas. Sirvió un poco de té en una taza pequeña. El aroma dulce y floral me sorprendió,
Tenía un color rosado poco común. Bebe esto. Necesitas algo en el estómago antes de tomar una pastilla para el dolor, dijo, ofreciéndome la taza. Aunque mi cabeza seguía doliendo, era soportable. No se preocupe, doctor. Estoy bien. No, no lo estás, insistió el doctor Gabriel, mirándome fijamente mientras sostenía la taza, esperando que la aceptara. Me di cuenta de que estaba siendo descortés. Él había traído té y galletas caras, y yo estaba rechazándolos. Probé las galletas y resultaron ser las mejores que había comido. Quise preguntar qué marca eran, pero sospechaba que estarían fuera de mi presupuesto. Me senté en silencio, algo avergonzado, bebiendo el té. Tenía 2 desconocidos en mi apartamento y debía pensar en alguna forma de agradecer a Dani. Al terminar, el doctor me dio una pastilla. Debí haber sido más cauteloso al aceptar medicinas de extraños. Apenas conocía a Dani, pero confié en él y en el doctor sin cuestionarlo. Dormirás algunas horas. Si trabajas mañana, cancela tu turno. Es necesario que descanses. Te dejaré una nota médica por si la necesitas. Intenté protestar, pero esas fueron mis últimas palabras antes de perder el conocimiento. Desperté a la mañana siguiente, sintiéndome desorientado. Mi cabeza pesaba, y no recordaba cómo había llegado a la cama. Mi camisa ensangrentada había desaparecido, en su lugar, tenía una limpia puesta. Me senté, intentando recuperar algún recuerdo de la noche anterior, pero solo recordaba al médico. Fui a la cocina para revisar los daños, pero todo estaba impecable. Ni rastro de sangre ni vidrios rotos. Los armarios estaban de vuelta en su lugar. Los sacudí, asegurándome de que estuvieran bien instalados. No entendía cómo había dormido mientras alguien reparaba todo. Llamé a mi jefe para avisarle que no iría a trabajar. Me sentí sorprendentemente bien, sin dolor de cabeza. Mi jefe me informó que ya habían conseguido a alguien para cubrir mi turno, lo que me extrañó. Era difícil reemplazarme, incluso si estuviera en coma. Me pregunté cómo Dani había conseguido que me dieran el día libre. No sabía mis horarios. Toqué a su puerta, decidido a agradecerle en persona. Abrió, con la misma expresión fría de siempre. Gracias por ayudarme. ¿Pediste al dueño que arregla los armarios? Dije en voz baja. Antes de continuar, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Si disfrutas de los relatos, te agradecería que presionaras el botón de gracias abajo apoyando al canal y que visites nuestra tienda. Sigamos. No. Lo hice yo mismo. La carpintería es un pasatiempo para mí, respondió. De la noche a la mañana, había reconstruido todos los armarios para un desconocido. Intenté asomarme a su apartamento. Era idéntico al mío, pero en su pasillo había plásticos cubriendo el suelo. Noté algunas manchas marrones secas cerca del rodapié, posiblemente de pintura. Iba a preguntarle sobre sus planos de renovación cuando extendió la mano y tocó suavemente la sutura en mi frente. Eso dejaría una marca. No dije nada más, sintiéndome inútil en la conversación. Me quedé paralizado, intentando descartar cualquier idea absurda. Él era simplemente un buen vecino, nada más. Me regañaría a mí mismo si llegaba a pensar que podía estar interesado en mí de otra manera. Lo observé en silencio. Voy a prepararte la cena, como agradecimiento, murmuré, tartamudeando. Dani mantuvo esa expresión pétrea en su rostro, sin mostrar ni el más mínimo interés en mi nerviosismo. ¿Te gustan los perros? Su pregunta, tan inesperada, me tomó por sorpresa. Sí, claro. Te haré un perro. La música de fondo insinuaba algo relacionado con un hot dog. Sin dar más explicaciones, Dani regresó a su departamento y cerró la puerta.
Yo también volví al mío, pensando en que podría cocinarle. No parecía exigente. Mencionó que trabajaba la madera como pasatiempo, así que quizás me haría un perro de madera. Pero, ¿por qué pensaba que le gustaba? Nunca me habían interesado los chicos, ni las chicas, al menos no las personas que conocía en México. Todo el mundo me parecía igual, así que suponía que esos sentimientos surgirían cuando encontrara a la persona indicada. Nunca imaginé que estaría cocinando para un vecino. Cuando terminó la cena, aceptó la realidad. Dani podría sentir algo por mí o solo ser amable. Su frialdad me cautivaba. No haría nada al respecto, quizás era solo mi soledad hablando. Nunca tuve amigos cercanos. Nos fuimos conociendo más y, finalmente, sucedió lo inevitable. Compartimos una noche juntos. Fue intensa, caótica, pero él seguía siendo distante. Sus gestos eran bruscos, casi violentos, pero su silencio helado era lo más perturbador. Días después, le llevé espagueti casero. Abrí la puerta y tomó los recipientes sin mirarme mucho. Gracias. Te los devuelvo luego, dijo, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Intentaba ocultar su acento, algo en él seguía siendo un misterio. Aquí tienes tu perro, dijo, entregándome una pequeña figura de madera. Era un pug. Le agradecí, y me di cuenta de que siempre había algo por lo que darle las gracias. Con su frialdad habitual, se despidió. Descansa. Lo necesitas. La puerta se cerró en mi cara, y no me importó. Las semanas pasaron, y seguí llevándole cenas. Él, a cambio, me daba pequeñas esculturas de perros. Nuestras interacciones eran breves y seguían siendo un enigma. Cada vez que abría su puerta, notaba el suelo cubierto de plástico. Mi vida entró en una rutina más estable. Tenía un horario fijo y podía ahorrar dinero. Alimentar a Dani no era un problema, incluso resultaba económico. Todo iba bien, hasta que un día libre inesperado lo cambió todo. El restaurante cerró por una fuga, me quedé sin provisiones un viernes. Decidí hacer curry y llevárselo, sin avisarle. Al llegar, escuché su voz desde afuera. Estaba con alguien. Mientras ponía el curry en los recipientes, un ruido fuerte me alertó. Me quedé quieta, tratando de escuchar. Luego, un grito ahogado. Mi corazón se aceleró. Salí corriendo, dejando la puerta abierta. Al llegar a su puerta, resbalé en algo. Sangre. La puerta estaba entreabierta. Todo indicaba algo terrible. Entré sin pensar, aún sosteniendo los recipientes. Resbalé otra vez en el plástico. Y entonces lo vi. Mi mente tardó en procesarlo. Era Dani, pero no. Su rostro se había transformado en el de un perro gigante, un pastor alemán. Sus ojos rojos se clavaron en los míos. La mandíbula llena de dientes afilados se cerró lentamente, antes de que su rostro volviera a la normalidad. Pelo. Había pelo por todas partes. «No trabajas esta noche», rompió el silencio con voz calmada. El olor a sangre era abrumador. El calor de los recipientes quemaba mis manos, pero no podía moverme. No tenía respuestas para él. Dani avanzó hacia los recipientes en mis manos y preguntó: «¿Qué traes ahí? ¿Alcanza para dos?». Siempre le llevaba comida suficiente para 2 porciones, pensando que, por su estatura, comía más que yo. Pero mientras hablaba, mi mente seguía gritándome que corriera. Mi amable vecino acababa de asesinar a alguien, posiblemente, yo sería la próxima víctima. Había visto lo que había pasado, y ahora necesitaba ser extremadamente cuidadoso. Mi desesperación por tener un amigo me había hecho ignorar todas las señales de peligro. Un pequeño gemido de miedo se me escapó cuando Dani soltó el cuerpo del hombre,
su cena, y lo apartó a un lado. En un par de pasos, estaba justo frente a mí, su figura imponente dominando mi campo visual. Sabía que, si quisiera, podría acabar conmigo en un instante. No cicatrizó bien, murmuró, señalando un pequeño corte en mi frente mientras se agachaba, acercando su rostro al mío. Mis músculos se tensaron como piedra al encontrarme con sus ojos, ahora de un rojo profundo, claramente no humanos. Eran los ojos de una bestia evaluando mi destino. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la comida. Danny colocó su mano sobre los recipientes, estabilizándolos, y yo estaba tan convencido de que sería mi fin que sentía un mareo. ¿Amigos? Su voz era baja, con un tono que parecía genuinamente preocupado. Apenas pude escucharla sobre el estruendo de mi corazón. ¿Amigos? Repetí, intentando confirmar si seguiría tratando de mantener esa fachada amigable. Decidí que debía asentir. Si me mantuviera en silencio, tal vez sobreviviría. Al verme asintiendo, tomó los recipientes de curry y se levantó. «Será mejor que vuelvas a tu casa», dijo. No hizo falta que lo repitiera. Me giré rápidamente y salí sin mirar atrás, asegurándome de cerrar la puerta por completo. No volví a mirar la sangre esparcida en el pasillo. Me quité las medias manchadas y las tiré a la basura. Miré mi celular en la encimera, debatiendo qué hacer. Había presenciado un asesinato. Mi vecino había matado a alguien, y seguramente no era la primera vez. Probablemente seguiría matando si no lo detenían. Pero, ¿cómo reportar lo que había visto? ¿Quién creería algo así? Mi mente rechazaba la idea de skinwalkers, aunque lo que presentía no tenía otra explicación. Mi mano temblaba sobre el teléfono, repasando los hechos una y otra vez. Grité frustrado y me alejé. Pasé horas caminando por mi apartamento, mientras el curry que había guardado se enfriaba en la estufa. Cada vez que me acercaba al teléfono para llamar a la policía, simplemente no podía hacerlo. Horas después, un golpe en la puerta me paralizó. El miedo volvió instantáneamente. Sabía quién era. No había forma de esconderme. Con cautela, abre la puerta. ¿Seguimos siendo amigos?, preguntó Danny, con esa voz baja y calmada. Sí, aún amigos, susurré, asintiendo. Esa simple confirmación parecía bastarle. Se encogió de hombros y se alejó por el pasillo. Nunca supe a dónde iba. Nunca llamé a la policía ni hablé con nadie sobre lo que presencié. En las siguientes semanas, me crucé con Danny algunas veces en el pasillo. Su rostro parecía más tenso, diferente. Sabía que, de algún modo, todo había cambiado para siempre. Un día, Danny desapareció sin dejar rastro. Yo también me mudé. Hoy, después de años investigando sobre skinwalkers, estoy convencido de que él era uno. Creo que mi amistad fue lo único que evitó que terminara siendo otra de sus víctimas. Buenas noches. Y gracias por escucharme. ¿Qué les pareció la historia? Si les gustó, no olviden dejarme sus comentarios. Suscribirse, darle me gusta y compartir esta relación con otros amantes del misterio. Nos vemos en la próxima luna llena. Soy el abuelo cazador Nahual. Hasta la próxima.